1 de noviembre, Día de los Santos, y aquí estamos a través de Radio Congreso, sitio abierto. En verdad que le agradecemos que nos esté acompañando. Y ya sabe, ando en este momento y en estos días hay una gran cantidad de temas porque además empieza la semana, pero realmente va a empezar el jueves, ¿no? Aquí en el Congreso se va a poner de fuerte a partir del jueves, entre otras muchas cosas, porque seguirá discutiéndose parte del presupuesto, que es el tema que tenemos el día de hoy, pero también se discutirá el tema de la reforma electoral, que es, yo digo, la madre de todas las batallas del sexenio, ¿no? Creo que aquí es donde el gobierno quizá pretenda apuntalar todo lo que ha sido estos 4 años a través de una extensión de la forma en que se debe de ver el proceso electoral. Bueno, hay muchos asuntos. Yo le agradezco en nombre de Esperanza Barajas, de Liliana Hernández en la producción, del resumen. Ahorita estará con usted Elizabeth Robles, y estará en el operador allá el señor Sergio Vargas, a quien le agradecemos. Bueno, déjeme también decirle otra cosa. Los legisladores regresan hasta el jueves. Uno supone que más que puente se van a sus distritos y a sus comunidades, tendrán tiempo para ver a su familia también, no más faltaba, pero también van a trabajar, ¿no? O sea, parece que se la pasan, yo en eso sí soy muy defensor de que se la pasan como descansando, pero no es así. Y algo más también, no olvidemos que, y no lo digo en mérito de ellos, sino en función de la obligación que tienen, los días anteriores se fueron como 3, 4, 5, 6 de la mañana, ¿no? Sin parar, porque tenían que discutir cosas que tienen que salir de ya, y si no salen como ellos quieren, pues de ellos deben de dar el debate y buscar los votos para poder hacer lo que ellos quieren. Entonces, de todo ello vamos a hablar, pero muy particularmente hoy del presupuesto, y vamos a hablar que les agradecemos mucho a los diputados que han venido aquí a la sede del Senado para platicar con ellos. Ahora le presento a los invitados y por lo pronto Eli le cuenta algo de lo que ha pasado en las últimas horas a través del Legislativo. Javier, buenos días. Buenos días al auditorio. Vamos con un resumen informativo de lo más importante en las últimas horas. Sitio abierto. Voto electrónico, opción a analizar para reforma electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó el tema al destacar la experiencia brasileña para difundir con agilidad y confianza los resultados electorales. Sitio abierto. Desplome de puente sobre un río deja 132 fallecidos en India. Sitio abierto. El grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa desestimó las pruebas de chats de WhatsApp presentadas por la Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas. Sitio abierto. Querétaro ahorca a la industria con los impuestos ecológicos más altos del mundo. Planea cobrar el doble que Dinamarca o Suiza sobre las emisiones industriales de gases a la atmósfera. A debate. Bueno, aquí estamos de vuelta, Eli, gracias, que tengas, viene muy, ¿no?, ad hoc con estos días, Eli, y déjeme decirle algo, ya le daré luego a detalle todas la nueva cobertura que va teniendo Sitio Abierto, pero por lo pronto queremos agradecer a las estaciones que van paso a paso uniéndose a nosotros. En verdad que lo agradecemos para dar una mayor cobertura, y porque, digo, la voluntad y la expresión de lo que hacemos tiene que ver con lo que dicen los legisladores, que lo puedan discutir aquí, las y los legisladores, que lo puedan discutir abiertamente. Ya sabe que hay que preguntar y ellos responden, pero a nadie le va a decir, no, tienes 3 minutos aquí. Aquí se trata de que estemos como en una conversación, las cuales a veces es muy difícil, ¿no?, hacerlas en el pleno por razones incluso técnicas. Entonces, le quiero presentar al diputado Héctor Saúl Telles Hernández del PAN, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Muchas gracias, diputado. Javier, muy buenos días. Muy contento de estar contigo, con todo tu auditorio. Agradecidos nosotros que nos han acompañado viniendo acá a la sede del Senado. También con nosotros el diputado Marcelino Castañeda Navarrete, él es del PRD, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Marcelino, bienvenido, diputado. Gracias, Javier, a ti, a todo tu equipo, muy amables. Agradecemos la invitación y de antemano muy importante estar aquí discutiendo este tema. Ya lanzamos al ruedo al diputado, ¿no?, de una vez. A ver, el diputado hizo una calaverita que a mí me parece que vale la pena escuchar. Entonces, a ver, ustedes me dicen cómo se escucha. ¿Él qué tiene que hacer? Pegar el teléfono a la bocina, ¿verdad? Ahí con eso basta, con eso sería suficiente. Ok, vamos a... Es que quede claro
que estamos lanzando todavía más al estrellato al diputado Marcelino Castellana Navarrete, la calaverita que él hizo sobre el presupuesto. Vale la pena, mire. Ahí les va. En plena sesión ordinaria, el Verde, Morena y PT discutían el presupuesto con PAN, PRI y PRD. Cuando de pronto se integra Movimiento Ciudadano, si no votamos el presupuesto, no habrá dinero el otro año. Desde una curula calaca se reía en la sesión. Al diputado que no vote, me lo llevo directito al panteón. Bueno, muchas gracias, diputado. Gracias. Con Ahora todo sí. cariño para todos los partidos. Claro, bueno, el que se ríe se lleva, ¿no? Esta vida, ¿no? Por fortuna. Bueno, miren, vamos a si les parece, a que nos digan cómo ven el presupuesto, pero también les quiero plantear lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué presupuestos es el que ustedes debatieron? ¿Son ustedes Cámara de Origen? Estamos hablando de lo que entra al país y de lo que sale de dinero del país a lo largo del próximo año. Viene en el 2023 un presupuesto que también va a ser muy difícil crear, ¿no? Porque viene la elección del 2024 y como si el tiempo pasa. Entonces, si te parece, Héctor, entremos por ahí, ¿no? Entremos por ahí como una especie de ABC. ¿En qué están debatiendo, qué están discutiendo, hasta dónde llegan sus atribuciones? ¿Qué tanto, ya en un segundo momento hablaremos, qué tanto le cambiaron una coma o fue imposible cambiarle una coma? Todas estas cosas. Adelante. Claro que sí, Javier. Como bien lo mencionas, el primer paso en todo este paquete económico es la aprobación de la Ley de Ingresos. Eso ya pasó hace algunos días en la Cámara de Diputados. Ya se estableció y también aquí en el Senado ya la semana pasada fue aprobada la Ley de Ingresos. Esta Ley de Ingresos es para que todos los que nos escuchan, es la ley que nos marca los montos de los techos de ingreso que va a tener el país, es decir, a través de los impuestos, a través de las contribuciones, a través de los derechos, a través de todo lo que nos marca como obligación la Constitución de contribuir en los gastos del país. Ahí se estableció un techo presupuestal, un techo de ingresos de 8.3 billones de pesos que ingresaría a través de la hacienda pública, es decir, la recaudación. Es un techo histórico, pero nos preocupa algo de esta ley de ingresos. Creemos que está marcada por un alto financiamiento a través de deuda pública y tenemos que señalarlo muy bien para todos nuestros radioescuchas, que hoy el país está más endeudado que hace 4 años. Cuando llegó el presidente López Obrador a esta administración, llegó con una deuda de alrededor de 10.8 billones de pesos, así se recibió. Pero en este paso de 4 años, contrario a lo que ha dicho el presidente López Obrador, sí se ha adquirido deuda y es una deuda importante, pesada para el país. Vamos a cerrar el año 2023 con prácticamente 4 billones de pesos más, es decir, que estamos hablando de prácticamente un 40% de crecimiento de la deuda pública que se ha adquirido durante estos últimos 4 años. Y para que lo entiendan todos nuestros radioescuchas, llegó en el año 2018, deuda per cápita por mexicano, había un cálculo de alrededor de 88,000 pesos por mexicano. Hoy vamos a cerrar el año 2022 y con lo que le agreguemos en el 2023, con una deuda per cápita por mexicano de 132,000 pesos. Es decir, que cada mexicano que nazca ya en el año 2023 va a deber 132,000 pesos. Oye, diputado, a ver, el presidente ha seguido con el discurso de que no nos hemos endeudado más. La pregunta es, ¿qué ha pasado en el camino? Porque además, de alguna otra manera, ha sido el Congreso quien va avalando todos esos procesos, con la mayoría de Morena, será el sereno, pero va avalando. ¿Qué supones que pasó? Obviamente hay un país que ha tenido una desaceleración económica. No hemos alcanzado los niveles del PIB que se prometieron. Ha habido una recesión en nuestro país. La pandemia, por supuesto, que no vamos a ser irresponsables en señalar que ha sido una causa importante, pero los bajos índices de crecimiento económico ya venían desde el año 2018. Si tú recuerdas, el año 2019 incluso lo cerramos en menos 0.2 de crecimiento, es decir, hubo un decremento. Para el año 2020 fue una caída estrepitosa de menos 8.5% en el crecimiento del PIB. Obviamente hubo un decrecimiento. Apenas nos venimos recuperando en el año 2021 y ahora en 2022, pero todavía no alcanzamos los niveles prepandémicos y ni siquiera anteriores al 2018 en temas de crecimiento económico. Hoy, hay que decirlo fuerte y claro,
todo el acumulado de los 4 años de gobierno de López Obrador tiene un decremento en lugar de tener un crecimiento económico. Es menos 1.5%. Es decir, que no ha crecido el país en materia económica, y de ahí que hemos tenido que echar mano, o este gobierno ha tenido que echar mano del financiamiento externo, es decir, deuda pública. Y lejos de lo que dice el presidente, sí hay deuda pública y es muy importante y ha crecido. Es decir, 40% más de deuda, Híjole, 4 muchísimo. billones más de deuda pública en el país. Sí. Y lo más grave, Javier, es que no sabemos hoy en día, Sí. con transparencia, en qué se ha invertido esos 4 billones de pesos. Bueno, a ver, como pasa, Marcelino, diputado, digamos, traemos un escenario que es complejísimo, ¿no? A nivel mundial también, ¿no? Con muchos problemas el mundo, Estados Unidos también con decrecimiento, el fantasma de una recesión en Estados Unidos. Pero a ver, déjame preguntarte, además de cómo ves este punto, este saque, ¿no? Para decirlo de una manera de inicio, el asunto es cómo le va a ser el nuevo, En 2024, ¿cómo le va a ser? Ya sea corcholata mujer o corcholata hombre, o bueno, o la oposición, que perdónenme, yo no veo por dónde, en este momento. Ya lo he dicho, Marcelino. Ok. Mira, yo creo que todos lo vemos, a este gobierno la economía no se le da. El presupuesto que estamos viendo, pues ahora sí que es el financiamiento de las campañas de 2024. Es lo que están proponiendo este gobierno, es más bien en qué va a invertir para que le sea redituable en el voto electoral. Este presupuesto va dirigido a la campaña de 2024. Más que un asunto responsable, es un asunto de ambición política. Y sí, efectivamente, ¿cómo le hará el próximo presidente? Ojalá sea un gobierno más responsable de donde venga, pero que priorice lo que verdaderamente se debe de priorizar en el país. Desafortunadamente, estamos viendo que el presupuesto está más destinado a los programas sociales, que no son malos, Javier, solamente que hay que entender qué es prioridad antes de los programas sociales. De que todos sean programas sociales, pues también eso genera el conflicto que tenemos en la economía. No hay estímulos fiscales para generar empleos, no vienen estímulos fiscales para la inversión, no le vemos por dónde exista una recuperación económica. Digo, le buscamos y desafortunadamente no vemos de qué forma pudiéramos salir de esta recesión económica que nos estamos estancando y que prácticamente se está hundiendo las finanzas públicas del país en un gobierno tan irresponsable como el que actualmente tenemos. A ver, déjame plantearte, Marcelino, digamos, hay inversiones que ha hecho el gobierno, ¿no? Fuertes. Para hablar de las emblemáticas, El AIFA, aeropuerto. Dos Bocas y Tren Maya. A ver, eso se supone que es una inversión que está esperando un resultado. En eso, ¿ustedes qué pueden decir o cómo ven las cosas? Mira, toda inversión debería de generar una utilidad al momento de que empieza a producir esta. Pero pues en el AIFA, pues hay más camiones que aviones. O sea, no vemos por dónde existan los ingresos, una recuperación. No se planeó la forma de cómo llegar, cómo trasladar todo el tránsito aéreo para allá. Tampoco puedes obligar a la gente o hacerlo obligatorio a las líneas aéreas de que solamente en el AIFA lo hagan. No, le tienes que dar alternativas a la gente, cómo llegar, cómo trasladarse. Pues ya vimos que primero hicieron el aeropuerto y todavía no tenemos las vías de los accesos rápidos. No hay utilidad, no, al contrario, hay subsidios, hay gastos que se están acumulando a la costísima inversión que hubo.
La refinería, pues hay más agua que petróleo. Y cuando se inunda, pues tú sabes que ahí no se refina un solo barril de petróleo, tampoco hay utilidad. O sea, los dos proyectos que han terminado, los más emblemáticos, pues no tienen recuperación alguna hasta el momento. Pero sí, además de que se gastó mucho más de lo presupuestado, no hay una recuperación inmediata. No sé, ojalá en algún momento tengamos la recuperación, pero de entrada no la vemos, Javier. A ver, ¿qué ingresos va a tener el país, además de nuestros impuestos? Bueno, vemos la cuestión de los derechos, las contribuciones, pero el tema más importante también es que hemos dejado de percibir prácticamente 400,000 millones de pesos, Javier, con el tema del IEPS, en este subsidio de la gasolina, que si bien es cierto que ayuda para que no haya aumento del precio de la gasolina y eso mitigue un poco los efectos inflacionarios, también tenemos que decirlo, que se abre un boquete porque se deja de recaudar casi 400,000 millones de pesos salida por ahí, ¿o no? en el IEPS. Pues hay algunas otras salidas que podrían ser impuestos especiales a otros productos como los alimentos chatarra o los refrescos y muchas otras cosas, los cigarros. Pero tal ¿cómo vez, hacerle que era este es el gran dilema que ha el presidente expuesto en varias ocasiones? Si no lo hubiéramos hecho, el subsidio de la gasolina, se nos hubiera venido una bronca mayúscula, ¿no? Ahí había, ¿qué alternativas podían haber existido? Yo creo que, como lo decía Marcelino hace un momento, lo más importante era también apostarle a la reactivación económica. Sí. Y en este momento en el país hubo políticas que no fueron contracíclicas. Muy por el contrario, muchas de estas políticas fomentaron el ciclo nocivo de estar perjudicando a la economía. Y si le hubiéramos apostado a la reactivación económica, apoyar a las empresas, que no hubiera tanto desempleo, seguramente la economía estuviera caminando mejor. Te quiero recordar que incluso para el año 2020 desapareció el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto que se había anunciado como un programa de gobierno de los apoyos de 35,000 pesos a cada changarro, por así decir, sí, desapareció completamente y se quedaron a la deriva 1,200,000 pequeños negocios en el año 2020 que tuvieron que cerrar porque no hubo ningún tipo de apoyo por parte del gobierno de López Obrador. Ahora, regresando al presupuesto. Tenemos hasta el 15 de noviembre, Javier, para aprobar el presupuesto. Ya se aprobó la ley de ingresos, ya sabemos que va a haber 8.3 millones de ingresos, ya sabemos que el principal factor de financiamiento es la deuda pública con 1.2 billones de pesos adicionales, más el pago del costo financiero del saldo histórico que vamos a pagar 1.17 billón. Si yo te hablara de pura deuda, para el siguiente año vamos a pagar 2.3 billones de pesos. ¿No nos ayuda el precio del petróleo y cosas de esta naturaleza? Qué bueno que mencionas esto porque ha habido excedentes importantes en el tema del petróleo, sobre todo en el año que estaba cursando. O sea, el año 2022. 2022. Sí. Programamos en la ley de ingresos para este año que costaría $55.1 el barril, sí, el precio del barril. Pues creció mucho, se elevó, llegó a estar hasta en $110 por ahí del mes de marzo. El promedio cierra por ahí de $92 por barril durante este año. Te quiero comentar que hay prácticamente 400,000 millones de pesos en excedentes de petróleo. Ahora, eso sí nos ayuda un poco, claro, por supuesto que ha ayudado, pero sobre todo ha mitigado el tema del apoyo a las gasolinas, que es donde principalmente se ha ido excedente petrolero. Para ponerlo, perdóname, diputado, agarras el dinero del excedente de petróleo, así es, pregunto, de precio de barril de petróleo, para comprar gasolinas. Así es, y subsidiar. El precio original de la gasolina. Exacto. Entonces, pues bueno, esas son las decisiones que ha tomado este gobierno. Y te quiero comentar que cuando nos alcanzan este tipo de ingresos, como fue el IVA, como es el impuesto sobre la renta, se toman los recursos de los mexicanos, en los ahorros que existen, que son los fondos de estabilización. Y ahí, Javier, hay algo muy grave. Este gobierno ha tomado los ahorros de los mexicanos que se llevaron por más de 20 años. Se crearon con el presidente Fox los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios, estuvieron ahí durante muchos años, estuvieron creciendo durante estos 20 años
y hoy tienen las reservas más bajas. Ya se acabaron el 15% de los fondos de estabilización. Te estoy hablando de más de 280,000 millones de pesos que tomó este gobierno de esos ahorros que ya existían en estos fondos y que hoy pues tampoco sabemos a ciencia cierta en dónde están invertidos. Y hablábamos de las megaobras. Perdóname, a ver, Sí. ¿cómo que no sabemos dónde están invertidos? Pues es nuestro dinero. Pero este gobierno no se le da la transparencia. La opacidad es muy grande. A ver, perdón, entramos en un terreno que entiendo que es especulativo, ¿no? ¿Tienes una idea dónde está ese dinero, Marcelino? Pues en las obras, en sus megas obras, en las campañas políticas. Es que a Cuando mí, habla- a ver, yo te diría, a mí en lo personal diría, las obras podemos discutirlo y debatirlo, pero que estén en las campañas políticas me parece verdaderamente terrible, ¿eh? Pues lo estamos viendo, una de las observaciones que tiene La la auditoría. Auditoría Superior precisamente son en los beneficiarios de las becas, Sí. de los apoyos que otorga el gobierno. Ahí vemos a servidores de la nación que son los mismos operadores del partido oficial. Solamente se cambian chaleco de acuerdo a la necesidad. En pocas palabras, estamos pagando casi 18,000 millones de pesos aproximadamente de puros salarios de siervos de la nación. ¿Y ese dinero de dónde sale? Pues se supone que son parte de los sueldos de funcionarios, pues sale de nosotros, ¿no? Pero a lo que voy, Javier, son estructuras que no te sirven de nada, que solo sirven para hacer captación política de votos, que solo sirven para integrarse a las campañas políticas. Y cuando hablamos de los programas sociales, digo, dentro del PRD nosotros somos pioneros para generar o para siempre estar vinculados con los programas sociales, que los gobiernos otorguen apoyo en los programas sociales. Pero este gobierno los ha desvirtuado el apoyo que se otorga. En las observaciones que tenemos, no conocemos realmente el padrón que existe de tanta gente, de la gente que supuestamente es beneficiaria de esto. Nosotros somos diputados, recorremos territorio, lo decías hace un momento, no solo es trabajo en el Congreso, tú vas a la calle y encuentras gente que te pregunta y que te dice que tiene la tarjeta pero que no tiene fondos, que no le llega el dinero, y ese ya está integrado como parte de alguien que está recibiendo los programas sociales. Gente que ya cumplió todos los requisitos, que no le han hablado, que ni siquiera tarjeta tiene, etcétera. Hay un descontrol, hay un desaseo, hay mucha opacidad en los programas sociales. A ver, bueno, vamos a ir a la pausa, a nuestra única pausa. A ver, déjenme plantearles como para ponerlo así en la mesa. Hay una manera distinta de ver las cosas, ¿no? Hay quien dice, este gobierno está haciendo cosas sensacionales, la narrativa, ¿no? Sí, apunta para allá. ¿Qué responder a eso en términos concretos? Porque al final es un discurso que permea en la sociedad. O sea, hay manipulación en información. Sí, para un lado y para otro, sí. Que ese es también el gran problema que traemos, sí. ¿No? Pero eso, y a lo mejor, si les parece en esta segunda parte, hablar en concreto dónde debería de meterse el dinero, ¿no? A mí me sigue, digo, lo han dicho los dos, ¿no? De manera muy clara. Aquí el problema no es lo que está pasando ahora, sino lo que va a pasar, ¿no? O sea, se nos va a venir un asunto muy difícil de controlar, gane quien gane, ¿no? Y también hablar de política. El problema es para el siguiente gobierno. Sí, claro, y hablar de política. Sí. O sea, estos asuntos, ahí voy ya, rápidamente, hablar de cómo van a poder enfrentar una circunstancia si ni siquiera hay una coalición y ya se pelean con el PRI, con cierta razón, y vamos a la pausa, Sitio Abierto. Aquí estamos de vuelta en Sitio Abierto. Gracias en Radio Congreso. Le agradecemos de nuevo al diputado Héctor Saúl Telles Hernández del PAN y al diputado Marcelino Castañeda Navarrete del PRD, y estamos hablando del presupuesto. Entonces, antes de la pausa, yo les planteaba, si te parece, Héctor, diputado, que habláramos de a ver, ¿dónde podrían llevarse efecto? Ya se aprobaron algunas cosas, pero nos vamos hasta noviembre, hasta el 15, bueno, ya estamos en noviembre, pero el 15 me refiero a que hay que aprobar. ¿Qué cambios puede haber y qué tanta intransigencia hay para el cambio y qué tanto puede negociarse?
que yo creo que esta es una de las grandes cosas pues para los cuales están los congresos, que tanto debatir, Claro. poner en la mesa razones, que sean escuchados, o bueno, el espíritu de no se le cambia una coma nunca le sirve a nada, pero bueno, pero si así es y es parte del proyecto de gobierno, en fin, todo lo que hemos hablado, pues también la otra parte tiene sus razones, no necesariamente tienen que ser compartidas, son sus razones y son una mayoría. Claro que sí, Javier. Como bien mencionabas, lo que nosotros vemos en este presupuesto que tenemos que aprobar a más tardar el 15 de noviembre, que quiero comentarte que para quien nos escucha, esta sí es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, esta ya no pasa en el Senado, solamente la aprueban lo que es la parte del presupuesto, los diputados, y en ese análisis estamos. La parte de los ingresos. De los gastos. De los gastos. En lo que se va a gastar. Exacto, eso sí solamente son los diputados, y ahí sí ya vemos un presupuesto que está fuera de la realidad, que no atiende las prioridades de los mexicanos. Vemos nuevamente el capricho presidencial de llevar a cabo la inversión de una gran parte del presupuesto en las megaobras. Se le vuelve a dar, fíjate, al Tren Maya 143,000 millones de pesos adicionales, como nunca se le había dado al Tren Maya, 143,000 millones más. Al tema de la refinería que supuestamente estaba inaugurada, 47,000 millones de pesos más. Y al aeropuerto, que también está inaugurado. Al AIFA, que supuestamente está en funciones, pero que no termina de despegar, le tenemos que dar 900 millones de pesos adicionales para su operación, porque no es autosustentable. Entonces, ahí son las prioridades del presidente, y lo que se deja de lado son la reactivación económica, el apoyo a las micro, pequeñas, medianas empresas, que no viene hoy nada para este sector. Ese es inquietante, ¿eh? Ese es un tema inquietante. En el tema social también hay un gasto muy importante, más de 400,000 millones de pesos, nada más a programas sociales, que como bien dijo Marcelino, no estamos en contra en el PAN, en el PRD, del gasto social, pero sí queremos un gasto social responsable que mitigue la pobreza, y lo que ha pasado en este gobierno, Javier, es todo lo contrario. Hemos visto programas sociales clientelares con tintes electorales y políticos que no han bajado la pobreza. Por el contrario, el Coneval ya nos dijo que hay 4 millones de nuevos pobres en nuestro país. O sea, la política social de Andrés Manuel López Obrador no ha servido. Y también que quisiéramos que haya más apoyo para las personas con cáncer, para los niños, para los padres que han estado luchando durante estos últimos 3 años para que haya quimioterapias. Tampoco vemos este tipo de apoyos. Se acabaron el fondo que existía para este tipo de atención de desastres, de enfermedades catastróficas. Ya se lo acabaron, Javier. El tema del COVID sigue pesándonos en términos de inversiones, más allá de las dolorosas muertes. Sí, y es muy lamentable. Qué bueno que tocas el tema, Javier. Es muy lamentable que siga siendo un flagelo importante y también de gasto el tema del COVID, pero en el año 2020, Javier, con la cuenta pública que estamos analizando y aprobando, bueno, que tenemos el voto en contra obviamente del PAN y del PRD, hay 3,500 millones de pesos en el tema de salud que están bajo observación por presuntos actos de corrupción en el tema de atención de la pandemia. O sea, lucraron con la pandemia, 3,500 millones de pesos que no se encuentran en los ventiladores, en las mascarillas, los cubrebocas, en el equipamiento de los médicos, en las vacunas, en fin. Como dijeron en la oficina presidencial, les cayó como anillo al dedo, pero para hacer corrupción. 3,500 millones de pesos en corrupción y en lucro, nada más en el tema de salud en el año 2020, cuando fue el año más difícil de la pandemia. Sí. Y además el número de muertes, ¿no? Que fue, y que además, bien a bien no tenemos un conteo. Y me he enterado ahora de algunos casos muy, muy tristes de lo que los estadounidenses llaman el long COVID, ¿no? O sea, que se te alarga la enfermedad, va y viene, te deja secuelas, y hay muertes. O hay secuelas, entre muchos casos, hay secuelas que te dejan bajo una situación de salud precaria buena parte de tu vida, ¿no? O sea, lo que te resta la vida. A ver, Marcelino, ¿qué se puede hacer de aquí al 15 de noviembre? O sea, estos planteamientos que ustedes hacen, no dudaría que en Morena dijeran no es cierto o lo que fuera. Pero digamos, hay números, hay cosas concretas que sí se podrían debatir y discutir. Quisiera pensarlo, Marcelino. Javier, aunque tú no lo creas, ellos mismos nos dan la razón. El debate... en voz baja, ¿no? Sí, claro, en voz baja. En voz baja ellos nos dan la razón, y no solo no permiten cambiarle una coma, o sea, ni siquiera una falta de ortografía la modifican.
Digo, así está el asunto en el Congreso. Aún con la resistencia de ellos mismos, porque ellos mismos valoran que hay cosas que tienen que discutirse en el Congreso. Pues para eso se manda al Congreso, para que lo discutas, para que lo analices, pero ante todo que lo modifiques, donde consideres que están las prioridades. Somos 500 diputados, 300 pertenecemos a un distrito electoral. Sí. Conocemos lo que falta en nuestros distritos. Y entonces nosotros somos las voces de esa gente, de esa ciudadanía. Y entonces nosotros cuando llegamos al Congreso, pues llevamos esas voces, llevamos esas necesidades que existen en nuestros distritos. Y cuando digo nosotros, Morena, PAN, PRI, PRD, PT y Convergencia. O sea, todos tenemos diputados de mayoría que representamos sectores de la sociedad y que sabemos las necesidades y que hay que modificar, porque es un punto de vista totalitario del Ejecutivo. Pero no vienen todas las prioridades. Vamos a pensar que esas son las prioridades del Ejecutivo. ¿Cómo le pudiéramos hacer? Pues es sencillo, que el presidente deje trabajar a su gabinete, que verdaderamente sean, porque tenemos un buen secretario de Hacienda, solamente que no le dice nada al presidente, que no le dice que está mal. O sea, es al revés, en vez de que el secretario de Hacienda le otorgue alguna propuesta al presidente, es al revés. El problema es que tampoco lo puede contradecir. Ese es el problema que traemos. Los pocos baluartes, los pocos personajes dentro del gabinete que valen la pena y que en este caso, en la cuestión económica, hay que reconocer al secretario, que es una persona experimentada, pero no aplica su experiencia dentro de la ejecución de los programas, del presupuesto, ni siquiera de la ley de ingresos ni de egresos. Creo que él mismo no se mete. A ver, en términos de perspectiva, la Auditoría Superior de la Federación, ¿hasta dónde alcanza sus observaciones y hasta dónde se vuelven sujetos de obligación a quienes la auditoría señala? Porque entiendo que son dos pasos, ¿no? Digamos, sale el informe de la auditoría, claro, y entonces dice, bienvenido, le voy a explicar lo que a lo mejor usted no tiene, ¿no? Entonces son como diferentes momentos, ¿no? Pero a ver, todo esto como para formar parte de un organismo externo que nos pueda decir, oigan, cuidado aquí, cuidado acá, y que el propio gobierno sea sujeto obligado de eso, ¿no? A ver, ahí entremos por ahí. ¿Cómo ves? La Auditoría Superior de la Federación depende completamente de la Cámara de Diputados. Ellos son nuestros ojos. Que no, a veces pareciera que no, ¿verdad? Pero ellos son nuestros ojos, son nuestros oídos, son los que están revisando que el gasto social, que el gasto de inversión, que todos los gastos que hace el gobierno se enfoquen a los objetivos para los cuales se les dieron. ¿Qué es lo que pasa? Que nos dan estos informes, nos dan alertas, y lo que tiene que suceder después de todo el proceso de auditoría, que son las confrontas y ver si lo justifican o no estas entidades ejecutoras del gasto, pues lo que sigue ya es la denuncia de carácter penal, que tiene facultad la auditoría para presentarlas, y si no, también lo podemos hacer desde la Cámara de Diputados. Y la otra es que deberíamos de estar mandando a comparecer a todos esos funcionarios que están envueltos bajo este manto de observación y que no han podido justificar, para entonces tomar las determinaciones también. Pero no existe esa voluntad política de las comparecencias, porque todas son bloqueadas por el bloque oficialista y mayoritario en la Cámara de Diputados, que es Morena y sus aliados. Exacto, cuando les conviene, pues mandan a comparecer a alguien, y cuando no les conviene, pues no comparece ningún funcionario. Y simplemente también, cuando hay alguna denuncia de carácter penal o de carácter administrativo, pues esa denuncia le dan el carpetazo correspondiente. Ya lo vimos con el hermano del presidente, con Pío López Obrador. Ese tipo de carpetazos son clásicos y no sucede nada. ¿Qué es lo que nos toca a la oposición? Pues resaltar, denunciar,
mediáticamente, jurídicamente, con todos los espacios que tengamos a la mano, pero pues es difícil cuando no hay esta voluntad y desde la oficina presidencial se dan instrucciones del manto protector y de impunidad de la Cuarta Transformación. A ver, sí. Nada más quiero agregarle ahí. O sea, la auditoría pues llega a donde puede llegar. A partir de que se otorgan se otorga la denuncia, pues ya no le corresponde lo otro, ejercer la acción penal. Y ahí tiene su limitación. Desafortunadamente, pues viene la complicidad de no continuar la denuncia, de cerrarla, darle carpetazo y pues ya no tener oportunidad de saber pues qué fue lo que realmente pasó. A ver, en esta parte, si quieren, para como tratar de, más que concluir, uno imaginar qué es lo que va a pasar. Uno supondría que para hablar de un presupuesto, uno tendría que revisar el presupuesto anterior, ¿no? Digamos, como una lógica. ¿Y cómo fue? Y sí, Claro. que sí, que no. ¿Qué resultados tuvo? ¿Qué resultados tuvo? Claro. ¿Sí? ¿El presupuesto del año pasado tuvo buenos resultados o no? Pues no. Por supuesto que no. No tuvo buenos Pues resultados. tus bolsillos te lo dicen. O sea, tu economía, hagamos una encuesta aquí entre nosotros. Pero podría decirse, pregunto, que hubo sectores de la población que no se vieron beneficiados porque hubo una nueva redistribución de la riqueza o no. Yo te pregunto, bueno, yo contesto con esta pregunta, ¿no? A ver. A final de cuentas, sí hay beneficiados, o sea, sí hay beneficiados, pero en esta parte corresponde más bien a unas campañas electorales, más que a beneficios sociales. Aquellos que votan por Morena, pues les llega la beca. Así controlan a través de los siervos de la nación las becas, los apoyos sociales. No, yo te pregunto, ¿cuánto dinero no se le ha invertido al INSABI? ¿Qué problema tenemos en el INSABI? Todos, hasta la fecha, no ubicamos realmente cómo funciona el INSABI. Sí. Y le siguen inyectando más presupuesto. Y entonces eso es algo muy grave, porque dice, eso no está funcionando. Y entonces recompongámoslo. No hay forma. A ver cómo ves esta parte, Héctor. Yo creo que el gobierno de López Obrador está reprobado en materia económica. Simplemente no ha alcanzado en ningún año la proyección de crecimiento económico del PIB. A ver, te abro la un inflación... paréntesis para que sigas ahí. Sí. A ver, yo abro un paréntesis nada más. Pregunto, tuvimos COVID. El mundo entero se vino con grandes problemas. Estados Unidos tuvo grandes problemas, los tiene. México, como parte de la economía mundial, también le pegó. A ver, ese paréntesis lo cierro para que juntemos lo que estabas diciendo con Exacto. esta parte. Es que justo lo que mencionas, Javier, es importante porque México está entre los últimos países en su reactivación económica para alcanzar por lo menos los índices económicos prepandémicos. Y estamos en la tabla en los últimos lugares. ¿Por qué? Porque no se establecieron políticas económicas adecuadas contracíclicas que reactivaran la economía y pues la desatención obviamente en la pandemia, muchas cosas. Ahora, ¿por qué está reprobado? Porque no alcanza el crecimiento económico. 2, porque la inflación se nos ha disparado, aunque la quieran minimizar. Los efectos son graves y en el bolsillo de todas las personas no nos dejarán mentir. Ninguna persona que va al tianguis, al mercado, al supermercado, a donde haga su mandado, no nos va a dejar mentir que hoy la tortilla, el frijol, el arroz, el maíz, la leche, el huevo, todo es más caro. Y nos decía el Coneval, Javier, un análisis serio del Coneval, que de 2018 a 2022 la canasta básica no ha subido el 8.7 que dice la inflación, ha subido 47%. Lo que costaba 772 pesos hoy cuesta 1,335 pesos. Y eso lo sienten todas las personas. Ahora, ¿por qué está reprobado? Oye, además con 2 y 3 planes para tratar de controlar los precios de la canasta básica y en los 2 casos te ha ido mal. Ha sido desastroso el PASIC, que es el programa de atención contra la carestía y la inflación, que no ha funcionado completamente y lejos de eso pues ha permitido incluso hoy la entrada de alimentos sin certificación de salud. Espero que no nos llenemos de comida chatarra en nuestro país porque hoy no hay ningún tipo de control sanitario.
y se está inundando el país con este tipo de alimentos. Pero mira, te voy a dar 4 puntos por qué está reprobado en el gasto este gobierno. Porque simplemente la pobreza no ha bajado. Se le han dado miles de millones de pesos en gasto social y hay 4 millones de nuevos pobres. En seguridad ha sido la catástrofe. Los años más violentos de este país los hemos vivido con López Obrador. 136,000 muertes dolosas acumuladas en estos últimos 4 años, con miles de millones de pesos que se le han invertido en seguridad. Se le dio al presidente la Guardia Nacional, se le cumplió el capricho de dotarla de equipamiento. En este último año 62,000 millones de pesos únicamente para la Guardia Nacional y creo que apenas 8,000 detenciones, lo que ni siquiera es un tercio de lo que hacía la Policía Federal extinta. Ahora, el otro punto, 15 millones de personas sin acceso a salud porque desaparecieron el Seguro Popular y el INSABI no ha servido, tan no ha servido que hoy ya lo destruyeron y crean este otro nuevo monstruo que es el IMSS Bienestar. Y el dispendio en el gasto de las megaobras, Javier, 500,000 millones de pesos en sobrecostos, no en lo que cuesta la obra, sobrecostos de lo que dijeron, ya hay 500,000 millones de pesos adicionales en sobrecostos de estas 3 obras insignia. A ver, oye, a mí además traemos un lío que no se ha resuelto con el Tren Maya, ¿no? En el tramo 5-6 que va de Cancún a Tulum. A ver, Marcelino, digamos, bajo esta perspectiva, todo, perdón, no soy no es que trate de ver el vaso medio lleno, ¿no? Pero todo parece que ser realmente malas noticias, a diferencia de lo que dice el gobierno para ustedes. Si uno colocara el discurso del gobierno, ¿tendría valor el discurso del gobierno respecto a cómo está la economía o no le encuentras? Y no digo para tratar de ver el vaso medio lleno, que quede claro. No hay resquicios. Espérame, ahorita ha sido contundente, Héctor, con estos 4 puntos, ¿no? ¿Tú pensarías lo mismo al respecto? ¿O hay partes en un gobierno que se autodefine como social que no haya podido pensar, que no haya tenido planes para poder crear condiciones mejores de vida, por lo cual 18 años un hombre luchó para tratar de llegar al poder y al estar en el poder hacer a los pobres menos pobres o dejar de salir la pobreza, redistribuir la riqueza, todo esto? Cuando en el 2018 yo voté por Ricardo Anaya, sí, íbamos en coalición. Es cierto, es cierto. Y cuando veo que gana López Obrador me queda pues, decir, bueno, pues ganó un hombre que tiene años luchando, al cual tuve la situación de conocerlo. Sí, que en el PRD. Claro, ¿sí? Tuvimos muchas batallas. ¿Cuánto tiempo llevas en el PRD? No, yo soy fundador desde 1989. Mira nomás, mira, que fue una sí, de las grandes cosas del ingeniero. Yo estoy ¿de quién? Del ingeniero Cárdenas. Claro, mi líder político. Ay, espérame un segundo, ¿desde cuándo estás en el PAN tú? Desde la campaña de Vicente Fox en el 2000. ¿No te importa decirnos qué edad tenías cuando entraste al PRD? Bueno, fue en 1989, tengo 57 años. No, pues estabas como 21 ¿Y tú? 21 años. 25 años. Fíjate. Sí, no, digo... O sea, vida dedicada dedicado a eso, sí. y conociendo a López Obrador. Ajá. O sea, porque claro, participamos juntos en varias batallas. Pero cuando tú dices gana un hombre que tiene 18 años, bueno... traía muchos años, sí, muchos pero años hablo más. De sus luchas por la sí, presidencia. Con esa ambición política, y lo digo en el buen sentido, la ambición. Pero tú dices, va a hacer las cosas bien, pues es su oportunidad de su vida. Pero nos llevamos un chasco, tantos aquellos que votaron por él y tanto los que no votamos, y todavía nos quedamos con esa idea que podía hacer las cosas bien. Y tú le buscas cualquier cuadratura sobre un gobierno demócrata, social, pero tampoco se la encuentras. O sea, él no busca apoyar la pobreza, él busca incrementar la pobreza porque es lo que le genera votos. Sí, la pobreza solamente la mitiga y fomenta la pobreza. Él no se preocupa por la economía del país. Él está más preocupado de cómo controlar políticamente al país. En realidad es algo lamentable, Javier. Yo también le busco. Yo quisiera estar equivocado. Yo quisiera entender que no entiendo su política, que a lo mejor él trae algo fuera de serie, pero no lo encontramos. ¿Y eso dónde lo ves? Lo acaba de decir Saúl, pues lo ves en la canasta, lo ves en el gasto familiar.
Lo ves cuando vas al supermercado, cuando haces tus compras. Lo ves cuando quieres tener una mejor forma de vida y no la tienes. Aun cuando tienes aspiraciones a tener algo diferente, pues no hay muchas oportunidades. A final de cuentas, este gobierno no solo no fomenta la economía, a quienes están produciendo los hostiga. O sea, hay un terrorismo fiscal, hay un hostigamiento fiscal a aquellas personas productivas. O no hay apoyo. Sí, y aparte no hay apoyo, no hay estímulos, no hay nada que nos pueda ayudar a decir que en algún momento pudiéramos salir. Yo no lo veo por ningún lado. Yo soy contador público, Javier, y lo veo desde esa perspectiva. O sea, pues el inversionista llega un momento en que pues simplemente no tiene cómo, o ya no se le da a invertir, porque pierde más al invertir que al ser un trabajador común, ¿no? Prefiere optar por el empleo, por ser empleado a ser inversionista. Digo, hablo de los pequeños. Sí. Obviamente se va minando poco a poco la economía, pues hasta que la dinamitas y pues estamos llegando ya a los extremos que existen actualmente. La inflación ni siquiera es del 8%, hombre. La inflación está en las familias está casi al 30%. A ver, ¿no va a pasar nada? Yo creo ¿Supones de aquí al 15 de noviembre va a ser difícil cambiar algunas cosas, Héctor Saúl? prácticamente imposible por la cerrazón que existe de Morena, pero sobre todo la cerrazón es del presidente. La voluntad y el autoritarismo que él manifiesta y pone como sello en cada una de sus acciones no permite a nadie ni siquiera pestañear del lado de Morena. ¿Piensas lo mismo? ¿Que no va a cambiar nada? Pues ya traemos la experiencia, es el cuarto, ya va el quinto, no ha pasado nada. Y no va a pasar. Pues estamos viendo lo que la experiencia nos dice, que desafortunadamente no hay posibilidad. A ver, entremos entonces ahí, derivado de esto, ¿no? En la parte que queda final, uno supondría que bajo estos escenarios tendría que haber una respuesta social, más allá del legislativo. Diría, claro, las personas en la calle, claro, las personas protestando, pero eso no se ve. Eso no se ve, que este es un asunto que también puede decir muchas cosas, ¿no? Porque hay paliativos. Sí, pues exactamente. Y eso, a ver, entremos en eso, porque al fin y al cabo con los paliativos también se vive. Sí, claro. A ver. Se vive provisionalmente, mientras los tienes. Sí, a final de cuentas esto controla. Es la parte del control del gobierno. ¿Tú también reprobarías el presupuesto? ¿Reprobarías el presupuesto como Héctor Saúl? Claro. Y no es porque uno sea mezquino con los programas sociales, sino cómo lo enfocan, cómo lo manejan, cómo lo administran. ¿Por qué no hay una reacción social? Porque hay paliativos, te reitero. O sea, porque la gente que en realidad va a sufrir la consecuencia, aún no la sufre. O sea, porque va a venir de abajo para arriba, ¿eh? O sea, a final de cuentas, quien va a tener más conflicto va a ser la parte más marginal. ¿Por qué las clases medias no reaccionan entonces? Porque en este momento la clase media está en cierta comodidad económica. Se le está acabando, Pero se le está acabando, sí, claro, cada vez es más delgada. Sí, cada vez se va pasando a la parte marginal. Sí. Y entonces se va adelgazando prácticamente la clase media y se va yendo a la parte marginal. En su momento lo va a ver, desafortunadamente, Javier, lo decimos así, desafortunadamente. A ver, ¿cómo ves, Héctor Saúl, esto? Yo siento que ya empieza a haber algunos focos sociales que empiezan a despertar, Javier. La clase media en algún momento tendrá que ser reactiva. ¿En dónde ves esa Yo lo veo con los padres de familia de los niños con cáncer que dan una muestra de lucha impecable. Sí.
Han sido muy injustos con ellos. Exactamente. Muy injustos, la verdad. Con las mujeres violentadas, con estos movimientos de empoderamiento de las mujeres cada vez es más fuerte. Hemos visto un gobierno muy misógino, un gobierno que ha maltratado incluso el progreso y el empoderamiento de las mujeres. Les quitó dinero para los refugios de las mujeres violentadas, quitó las estancias infantiles, les ha quitado apoyos para cáncer cervicouterino, cáncer de mama, le quitó el apoyo a entidades y organizaciones muy importantes como el FUCAM. Yo ya veo este movimiento femenil fuerte, cada vez más fuerte, y el tema de Estamos hablando del 50+1 del país, ¿no? Así es, estamos hablando del 50+1. Y también veo ya movimientos de organizaciones de madres buscadoras de personas desaparecidas. Es un flagelo muy importante. 135,000 personas desaparecidas ya en nuestro país, atribuibles a este gobierno de López Obrador, por lo menos 45,000. Y ya es un movimiento de madres buscadoras que cada vez es más fuerte, que comienzan a dar muestras de reacción. Lo vimos la última vez en esta manta gigantesca que desplegaron sobre la estela de luz, que fue simbólica y que hay que aplaudirlo. Y también ya lo veo en el tema de seguridad. Y ya viene la marcha también del tema de la defensa de la democracia. El 13 de noviembre. Entonces ya empieza a despertar la sociedad. Creo que hay indicios de que ya se puede comenzar a formar un buen movimiento. A ver, queda muy poco tiempo. A ver, les hago preguntas a temas que están ahí y que casi es un sí o no, pero podamos dar como algunas razones, ¿no? Para que podamos estar. ¿Reforma electoral, sí o no? No. A ver, ¿qué sí de la reforma electoral? Bueno, hay que hacer algunas modificaciones secundarias, no necesariamente una reforma constitucional. Ajá. ¿Hay algún área que pienses, Marcelino, en la cual se le tiene que hacer cambios? ¿El costo, el dinero de los partidos? Okay. Sí, el costo, el dinero del partido, la fiscalización, la forma de cómo generar las sanciones más bien a los candidatos, a los partidos políticos, etcétera. Sí. Hay cosas que deberíamos de abocarnos, pero la reforma constitucional no es necesaria en este momento. ¿Crees que pase o no? A nuestro punto de vista no, tal parece que el PRI se mantiene firme a no, pero pues no sabemos. Nos dijeron lo mismo con lo de la guardia, con lo de la militarización. Te iba a contestar algo que bueno, te lo voy a contestar de cualquier manera, ¿no? Eso dijo mi abuelita y ya tiene 80 nietos, ¿no? Sí. A ver, y sí es cierto, mi abuela tenía 80 nietos, por cierto. ¿Qué piensas, Héctor Saúl? La reforma electoral, como está planteada desde la oficina del presidente, por supuesto que no la vamos a apoyar. ¿Están dispuestos a debatirla? Por supuesto. Claro. Y estudiarla y analizarla, y incluso ya hicimos un foro alterno desde la oposición, que tuvo mucho rating y mucha participación. Y ahí lo que hemos establecido es que a lo mejor es necesario llevar a cabo modificaciones de carácter secundario, pero la Constitución no tiene por qué ser manoseada en este tema electoral, ni mucho menos como lo está planteando el presidente, de destruir completamente el INE, de ir a esta elección de consejeros que nos parece verdaderamente burdo, el tema de que sea una elección popular, e incluso la aparición de listados de diputados, pues ahora sí, 100% plurinominales, porque se votaría nada más un listado a nivel estatal, no serían diputados que tendrían un arraigo en su distrito, porque ya no existirían al partido. Ya no existirían, en realidad se empodera más los intereses de algún partido que la representación ciudadana de cada distrito, porque desaparecerían. Y también desaparecen los OPLES, que son los organismos estatales electorales, que también creemos que es necesario. ¿Qué sí decimos? Que sí, en ley secundaria, la segunda vuelta. Que queremos la fiscalización. ¿Y esta experiencia brasileña del voto electrónico? ¿Le entrarían a Hay que analizarlo, por supuesto que sí. Sí, ¿verdad? Claro, es importante. ¿Estarías, Marcelino, de acuerdo en que desaparezcan los OPLES o tampoco? No, yo no estoy de acuerdo. A ver, otro tema. Sí. Bajo este escenario de lo que hemos conversado casi a lo largo de una hora, uno se pregunta si la oposición tiene capacidad para realmente construir una alianza nacional, ¿no? Y pregunto, con el PRI veleidoso o con el presidente del PRI veleidoso, como se quiera ver, segundo, viendo las encuestas hoy, no les alcanza para mucho que digamos, por más que estén aliados. ¿Qué piensas de esto, Marcelino? No, se genera, la expectativa se genera en una coalición completa.
Yo creo que aquí es importante ir toda la oposición, incluyendo a Movimiento Ciudadano. Yo creo que tenemos que enfrentar juntos por el bien del país, ir juntos en este proyecto. Movimiento Ciudadano no se ve que dé su brazo a torcer, ¿no? Yo creo que cuando vea las circunstancias, el cómo está quedando el país, nos debe de apretar el compromiso con México. Yo respeto mucho a los panistas y a los priistas, pero tengo muchas diferencias con ellos. Y tuvimos que ir juntos. Y entonces eso es un asunto más bien, no se trata de asuntos personales ni asuntos de partidos. Tienes que poner antes que nada a México. Y yo creo que sí se puede dar. Me pregunta sobre el PRI. No, el PRI que se sienta oposición. El PRI que es oposición, con ese PRI debemos de ir. Sí, claro. ¿Cómo ves tú las cosas en este sentido, tomando en cuenta que, insisto, cuando aparecen nombres de personas, cuando aparece la oposición, incluso unida, sin pasar por alto la experiencia del 21 en la Ciudad de México, que fue muy interesante, ¿no? Pero si eso pasa, parece que no alcanza, pero de cualquier manera se ve como remota la alianza. Creo que lo demostramos en la reforma eléctrica. Los bonos de la alianza se fueron muy arriba, los bonos de la oposición. Ya lo sentimos, ya lo vivimos. Creemos que sí hay oportunidad, creemos que sí lo podemos hacer y vamos a sumar no solamente a los partidos como MC, el PRI, el PRD y el PAN. Queremos sumar a la sociedad organizada, a los ciudadanos y a los frentes cívicos que también son muy importantes en nuestro país. Bueno, a ver, rapidísimo, ¿hasta dónde alcanza la batalla por el presupuesto? No mucho. Vamos a dar la pelea. Nosotros por México tendremos que hacer todo lo que podamos, todo lo que está de nuestra parte. Héctor Saúl, ¿cómo la ves? Rapidísimo, reactivación económica, estancias infantiles, lucha contra el cáncer, empoderamiento de mujeres, operación hidráulica en el país, seguridad para los municipios y las entidades y un seguro de desempleo para todos los mexicanos. Bueno. Marcelino, muchas gracias, diputado. Gracias, Javier, gracias a tu equipo nuevamente, agradezco y cuando nos invites aquí estaremos. Serán seguramente invitados. Héctor Saúl, diputado, gracias. Muchas gracias, Javier, un saludo a todo el auditorio. Bueno, muchas gracias a Esperanza Barajas, en nombre de Esperanza Barajas, de Liliana Hernández, de Elizabeth Robles, de Sergio Vargas. Soy su servidor Javier Solórzano, sitio abierto, Radio Congreso, próximo jueves a las 10:30 de la mañana en hora del centro. Gracias de nuevo, pásenla bien, adiós.